Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, estoy muy bien. ¿Y tú qué tal? Bien, y un poco cansada. Sí, Am, mi mamá dijo que eres de España. ¿Qué parte? exacto. Crecí en Alicante y después mi familia fue a vivir a Guadalajara, cerca de Madrid. Es, ¿Cuál es favorito parte en su am, Ciudad, sí, la parte favorita de Madrid, probablemente el centro histórico y también me gusta la sierra, la naturaleza que hay hacia el norte de la capital. ¿Cómo es diferente el sistema de comida de Estados Unidos y España? En España se come más fruta, verdura y más pescado, Sí. algo menos carne en general. Es un poco distinto. La dieta en España es más mediterránea. Am, ¿Puede ustedes repetir last part, por favor? Sí, digo que la dieta en España es mediterránea, del mar Mediterráneo. Tiene más fruta, verdura, tiene mucho pescado y, y aquí no se come mucho pescado. ¿Ustedes prefieren una comida en España o ustedes en Estados Unidos? Generalmente en España, Sí. aunque hay comida que me gusta aquí también, como por ejemplo el clam chowder. Oh, sí. Sí. ¿Cómo es diferente el sistema de educación en España de Estados Unidos? Bueno, yo soy profesor y conozco bien el sistema en España y en Estados Unidos. En España el, el sistema es más rígido para el alumno. En Estados Unidos el estudiante tiene más alternativas y más opciones de estudio. Um, y en España también el sistema suele ser más severo con el alumno y es más frecuente ver notas que van desde una F hasta una A. En cambio, en Estados Unidos hay un sistema para ayudar y apoyar y promover al alumno. En España, ¿qué es like normal day? Um, Mira, Un día normal, sí. pues para una persona que trabaja no es muy distinto a un día de aquí. La gente va a trabajar y pasa buena parte del día. Quizá la diferencia es que hay más trabajos, se empieza un poquito después a trabajar y se acaba un poquito después. El horario está un poco movido hacia la tarde, pero la razón de esa diferencia es que en España se pone el sol más tarde, como a las 10 de la noche en verano. Entonces hay mucha luz. Esa es una diferencia. Cuando en España, would you, I don't want to say wake up, but wake up later? Um, Un poco después, sí. sí. Bueno, Sí, normalmente, no sé, una hora después, más o menos. Una hora después. La diferencia entre la hora de salida y la hora de puesta del sol. En España sale el sol más tarde, sí. porque España tiene el horario de Alemania. Es una historia interesante. España no está en Greenwich. España está en el horario de Alemania. Entonces, el día empieza más tarde en España. Sí. Sí, un poco. Ah,
¿Cuándo fue la primera vez que ustedes consideraron mudarse aquí? Bueno, yo vine a trabajar un mes en el año 2009, durante el verano, con un grupo de estudiantes de Madrid y conocí a mi mujer, conocí a una chica americana y entonces volví en el año 2010 con un trabajo como profesor y fui a trabajar a St. Louis, Missouri. Y después vine a Massachusetts y me casé. Y por eso estoy aquí. No tenía idea de venir. Inicialmente no era una idea para mí. Sí. ¿Había algo que provocó su decisión de mudarse aquí? Sí, fundamentalmente, ¿quién es ahora mi mujer? Una razón sentimental, no una razón económica. Sí. ¿Tenía años que mudarse aquí? ¿Cuántos años hace que me Sí, mudé? sí. 10. Es mejor. Oh, era más joven. Sí. Sí, claro, era 10 años más joven. Sí. ¿Le gustaría volver a su país para vivir un día? Quizá cuando dentro de unos años, a lo mejor, dentro de bastantes años. Para vivir, sí, para visitar, no. Sí. ¿Regresa a España mucho? Cuando puedo. Ahora con el COVID es difícil. Sí. Intento una vez al año. Sí. ¿Cuál es tu favorita cosa hacer cuando visitar? Cuando visito España, Sí. bueno, ver a la familia, ver a mi familia, ver a mis amigos y comer. Sí. También ir a algún museo. Sí. Muy bueno. ¿Habría sido mejor emigrar a los Estados Unidos durante otra época de su vida? Yo creo que no. Sí. De niño tenía una opinión de Estados Unidos. Sabía que iba a mudarse a los Estados Unidos. No, no sabía que iba a mudarme a Estados Unidos. Tenía una opinión de Estados Unidos a través de los libros y las películas, Sí. como todo el mundo. Sí. Cuando primero, ¿cuál es favorito, nuevo cosa? Oh. La primera vez que llegué aquí, bueno, la nieve. Me gustó la nieve cuando experimenté la nieve en San Luis. Oh, sí. Sí, el invierno. Sí, porque en España no hace frío, pero en la zona en la que yo vivía no suele nevar. Solo en las montañas, no en la ciudad. Sí. Qué interesante. Mm. Se identifica más con la cultura estadounidense o la de España.
Bueno, con la de España, pero creo que conozco bastante bien la cultura estadounidense. Intento coger las cosas positivas de ambas culturas. Sí. ¿Cómo ha cambiado su identidad a la estadounidense? Am, cuando uno, cuando uno vive en otro país, acaba teniendo comportamientos y actitudes del país de acogida y al final tu identidad, yo diría que se enriquece con las aportaciones de la nueva cultura, ¿no? Entonces, supongo que hay cambios para bien. El cambio es para bien. Ah, Ocurre cuando uno conoce otro sitio y otras formas de hacer las cosas, ¿no? sí. Ah, ¿Cómo se siente al vivir entre dos culturas y idiomas? Am, bueno, a veces es más difícil integrarse Sí. y es más fácil quedarse al margen de los acontecimientos porque no acabas de ser completamente americano, ¿no? Pero no es un gran problema para mí. Es algo que con lo que yo puedo vivir bien. Um, Usar todos idiomas en like un día. Normalmente sí, porque hablo español con mi hijo y en mi trabajo y hablo inglés el resto del tiempo. Sí. Hay elementos de su cultura que mantiene en su vida en Estados Unidos. ¿Hay elementos de mi cultura que qué? Que mantiene en su vida. Am, quizá la gastronomía y no mucho más, pocas Ah, cosas más. Porque en realidad para mí no ha sido muy difícil adaptarme culturalmente a la vida aquí. O sea que son detalles, pequeños detalles. okay, sí, Me gusta a lo mejor escuchar la radio en español, veo vídeos en español, pero poco más. sí. Er, sí, sí, ¿cuál es, por ejemplo? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos es fácil integrarse y mantener una cultura propia o un origen o una identidad propios. Sí, Sí, normalmente en la cultura propia queda limitada al ámbito privado y y la cultura americana al ámbito público. Pero se puede hacer, claro que sí. sí. Antes de mudarse aquí, tenía amigos en los Estados Unidos. No, no, ¿Cuál es fácil am, hacer los amigos? no, no es fácil hacer amigos, no. Quizá eso es un poco distinto a España, es más fácil, la gente es más abierta, pero bueno, hacer amigos es difícil en todo el mundo. Sí. Um, Hacer buenos amigos. okay. Oh, ¿puede usted repetir like the last part, por favor? Sí, digo que hacer buenos amigos es difícil en todo el mundo.
Y para un extranjero es un poco más difícil. Y, y los americanos son menos... em, es más difícil establecer una relación informal con un americano que con un español, Sí, pero no es imposible. sí. Así ustedes podrían cambiar una cosa del proceso de la inmigración que cambiaría. Mm, no cambiaría mucho. Sí, Quizá, quizá los plazos para hacer los trámites a veces pueden ser de muchos meses, pero no, fundamentalmente no cambiaría gran cosa. No. sí. Okay. ¿Cómo piensa de las reformas migratorias que ha propuesto Trump? ¿Piensan ustedes que la ley de inmigración va a cambiar en el futuro? Futuro. Sí, Eh, yo estoy de acuerdo con las políticas migratorias de Trump y pienso que va a cambiar en el futuro. Pienso que va a cambiar en el futuro y que va a ser más fácil para los inmigrantes entrar en el país y naturalizarse como ciudadanos americanos. Sí. es verdad. ¿Cree usted que hay problemas de discriminación en los Estados Unidos No. o opposite en España? Por la... Y no hay discriminación institucional. Puede haber discriminación personal, pero bueno, esto es la actitud individual de cada persona, pero no hay discriminación institucional. Es bueno. ¿Qué quiere usted que los estadounidenses sepan de los inmigrantes y el proceso de inmigración por en general? Mm, hay muchos tipos de inmigrantes. Entonces, yo no puedo hablar por muchos inmigrantes que vienen aquí en condiciones como ilegales. Sí, Entonces, a mí eso no me parece bien, la inmigración ilegal. Y creo que de la inmigración legal, los americanos, los estadounidenses, están normalmente bastante bien informados. Normalmente. Hay un proceso legal, hay un plazo de unos años sí, durante los cuales uno trabaja con una green card y después puede solicitar la nacionalidad estadounidense. Más o menos estas cosas los americanos lo saben. La inmigración ilegal no lo sé, es otro mundo, yo no puedo hablar de eso, no lo conozco bien. sí. Ah, Normalmente los inmigrantes legales quieren integrarse, todos, y quieren trabajar y quieren compartir el estilo de vida americano. Es mi percepción, ¿no? sí, Hmm. Y creo que es la de muchos americanos también, la mayoría. ok. Digo que creo que es la percepción de la mayoría de los americanos, que los inmigrantes legales quieren integrarse en el estilo de vida americano y quieren participar Oh, sí, de la forma de vida del país. Creo que esto lo saben, ¿no? Muchos americanos, ¿no? Y lo aceptan sin problema, en mi opinión. Es mi percepción. gracias. De nada.